fuerte surgimiento fuerte crecimiento económico con la industrialización y cuando ya la economía mundial funciona como una sola economía capitalista, lo que históricamente en el siglo XIX hubo fue una fuerte tendencia al crecimiento a pesar de periodos de crisis que sucedían cada tantos años. Pero acá la crisis o la recesión va a ser bastante fuerte, o sea, no va a tener solución por algún tiempo bastante largo, lo cual eso va a llevar a replantear un montón de cosas desde el ámbito de la teoría económica y también el tipo que hay entre relación, Estado, sociedad. Va a haber muchos cambios políticos y sociales a partir de eso. Y para América Latina y Argentina, obviamente, esto va a abrir un nuevo contexto económico, bastante 180 grados o 100% distinto al contexto de las economías primarias abiertas que en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de ese perfil exportador, condujo a la modernización económica de estas sociedades latinoamericanas orientadas fuertemente al comercio atlántico de materias primas. Entonces, esto lo que va a provocar va a ser el corte definitivo y abrupto con ese tipo de crecimiento económico. Va a dar lugar a lo que se llamó el crecimiento orientado hacia adentro, así como posteriormente ese crecimiento estuvo motorizado por las exportaciones. Ahora el crecimiento va a estar motorizado en la expansión económica del mercado interno y al surgimiento no, pero sí un fuerte repotenciamiento o orientación hacia la industrialización, o sea, las actividades manufactureras. Y eso va a provocar también, con el pasar de las décadas, un periodo de fuerte crecimiento económico que vamos a ver en las clases posteriores y que va a durar hasta los años 70. De vuelta va a haber grandes cambios de esta magnitud. Por ahí no tan críticos o caracterizados por la crisis, tan profunda como esta, pero sí va a haber cuestiones como la crisis del petróleo, el surgimiento de una nueva globalización que de vuelta va a cambiar el panorama para las economías latinoamericanas. Pero acá, en esta clase, recién vamos a ver en el caso argentino los pequeños comienzos de esa industrialización sustitutiva de importaciones o industrialización dirigida por el Estado, que los conceptos son medio diferentes, pero más o menos apuntan a lo mismo. O sea, el énfasis en el crecimiento económico a partir de la industrialización en una economía medianamente cerrada, que es otra característica. Y medianamente cerrada porque obviamente, como vamos a ver, en los años 30 se caracteriza por la autarquía internacional o el cierre definitivo de casi todas las economías, por un fuerte proteccionismo. Eso recién se va a poder restaurar cuando termina la Segunda Guerra Mundial en el marco de nuevas instituciones internacionales, comerciales y financieras que de vuelta van a volver lentamente hacia un orden multilateral como el que existía antes de la Primera Guerra Mundial o durante unos pocos años en los años 20. Entonces, comencemos. No tiene mucho sentido ganarlo, pero... Bien. Entonces, la Gran Depresión, sí, va a tener su origen en la crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York en octubre del 29. Ese va a ser como el gran disparador, y sobre todo de la crisis norteamericana. Vamos a ver que la explicación a escala global es más compleja que el episodio puntual de la Bolsa de Valores del 29, sino que eso va a desatar toda una serie de fuertes tensiones acumuladas durante todos los años 20. Sobre todo esta fuerte asimetría en la arquitectura económica internacional que había entre Estados Unidos y los países europeos, y principalmente el funcionamiento del patrón oro o el patrón cambio oro en la mayor parte de los países que lo vuelven a adoptar. Que recordemos que en este periodo de los años 20 había empezado a funcionar bastante mal porque estaba fuera de sus circunstancias históricas.
casi todos los países tenían una fuerte salida de oro y eso lo acompañaban con una política de tasa de interés recesivas y eso a la vez dependía cada vez más de las ayudas norteamericanas para sostener a los bancos centrales de esos países, pero a la vez, si Estados Unidos bajaba la tasa de interés de referencia, explotaba cada vez más la manía especulativa de demanda de crédito, de dinero para la bolsa. Entonces había una especie de trade-off o dilema muy serio. O enfriaba un poco la economía interna o hacía colapsar a los países europeos o las potencias europeas que dependían fuertemente de cualquier acción que se hacía en la Reserva Federal de Estados Unidos, que es como el banco central de este país. Por eso es que la crisis es como el disparador de toda una serie de tensiones bastante fuertes que se habían acumulado. Entonces, yendo concretamente a la crisis del 29, esta tiene su origen en la expansión económica que hay en Estados Unidos en esa década, que habíamos visto en la clase pasada que en los años 20 Estados Unidos tiene un auge enorme, o sea, el crecimiento industrial de Estados Unidos año a año es muy significativo, además con un crecimiento del consumo extraordinario, y eso obviamente se había dado durante un periodo bastante prolongado de tiempo. Entonces, acá nos vamos a encontrar ya con algunas explicaciones de la crisis. Realmente hay dos grandes escuelas, una interpretación más keynesiana, que viene en el ámbito de las expectativas inestables y especialmente la tendencia a la inestabilidad financiera del sistema capitalista. Y después otra gran escuela que fue el monetarismo, de que plantea a la crisis del 29 como un ejemplo de mala política monetaria, en este caso de falta de política monetaria y de acción tardía por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, que obviamente para esta escuela la inestabilidad financiera no es inherente al capitalismo, sino todo lo contrario. Entonces, la primera, hay un economista muy importante que teorizó sobre algunas ideas de Keynes, porque Keynes, bueno, habla de como que la inestabilidad financiera es inherente al capitalismo, de que los inversores, lejos de ser racionales, como el homo economicus de la economía neoclásica, tiene los espíritus animales o el ánima de spirits, es decir, un componente fuertemente irracional en su actitud económica. Lo cual son dos interpretaciones totalmente, diametralmente opuestas. Entonces, de la escuela keynesiana hubo un economista que se llamó Hyman Minsky, que cobró bastante relevancia en el año 2008, posterior a la segunda gran crisis, que fue la de ese año, y que explicó que la crisis se daba justamente por esta tendencia inestable e irracional en las inversiones que se hacen dentro de un país. ¿Qué es lo que dice este economista? Bueno, que periodos sostenidos de crecimiento económico o de bonanza económica dan lugar justamente a expectativas positivas. Entonces, en el momento de las expectativas positivas, aparece un fenómeno muy importante que es el aumento del endeudamiento. O sea, los agentes económicos toman deuda justamente para ampliar sus negocios en este contexto de expansión económica, como, por ejemplo, para un ejemplo más concreto, piensen países como España o Grecia en los 90 con un fuerte crecimiento del mercado inmobiliario, una expansión gigantesca. Bueno, en ese contexto, bueno, vamos a endeudarlo y vamos a hacer más casitas y después las vamos a revender en un precio muchísimo más alto. Y así con cualquier otra actividad económica. En este caso con las acciones de la bolsa de Nueva York, que ya para mediados de los 20 se habían sobrepasado por sobremanera el valor físico de todas las compañías norteamericanas, que obviamente esas compañías eran el centro del capitalismo mundial.
pero su valor bursátil era gigantesco. Pero esos valores se seguían expandiendo, entonces la gente en ese ambiente fuertemente optimista de los años 20 tendía, bueno, a sobreendeudarse y iba a la bolsa de valores. Expansión, Minsky lo divide en tres tipos. Primero, un tipo de comportamiento cubierto, donde bueno, hay un fuerte aumento de la deuda, pero casi todos los agentes de esa economía, sean los bancos, los inversores en la bolsa de valores o los inversores en cualquier actividad, más o menos están cubiertos para pagar capital, intereses, un endeudamiento sano. Después, a medida que avanza esa manía, ese fuerte crecimiento, ese tipo de endeudamiento se vuelve cada vez más riesgoso. A una una estructura financiera totalmente inestable. Entonces, cualquier cambio en el signo del valor de los activos, como pasó, de hecho no se sabe qué es lo que pasa concretamente o qué acción es la que causa el derrumbe de toda la bolsa, pero esa mañana una o varias acciones bajaron un poco de precio y a la vez causaron que, en el correr de los minutos, horas, todas bajen masivamente de precio. Y eso a la vez causó que todos quieran salir de ese activo. Entonces, el comportamiento de manada de entrada y de salida también. Por eso hay un historiador financiero muy importante, se llamó Charles Kindleberger, que estudió todas las crisis financieras a lo largo de la historia, que dice que la llamó pánicos, manías y cracks. O al revés, manías, pánicos y cracks. Comportamiento de manía, fuerte optimismo y fuerte pánico cuando se desalta la crisis. Entonces, este tipo de comportamientos tiene que ver bastante con el animal spirits de Keynes, básicamente. Y eso es algo totalmente inherente al sistema capitalista y eso más o menos da una explicación bastante sólida de cómo se generó esta crisis, que obviamente no fue ni la última ni la primera del capitalismo, sino la más importante por sus efectos a largo plazo. Después también hay otra explicación importante que habíamos dicho fue la del monetarismo, que cuando cae la bolsa de valores, lo que inmediatamente esto se traduce en una caída real de la actividad económica de todas las grandes empresas norteamericanas. Y también se va a traducir en una fuerte presión de los ahorristas sobre los bancos. Estados Unidos, a pesar de que tiene bancos gigantes en Nueva York, casi toda su estructura bancaria, como país enorme que es, descansaba sobre varios decenas de miles de bancos con un capital pequeño o medio. Entonces, va a empezar una fuerte corrida bancaria generalizada que va a ir primero eliminando a los bancos pequeños, los medios, y después va a alcanzar a muchos de los grandes bancos. Entonces, el gobierno, frente a esto, no tiene ninguna reacción porque no interviene acorde a esa filosofía del laissez-faire para rescatar tempranamente a aquellos bancos. Entonces, el pánico bancario se va como espiralizando rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que va a decir la interpretación monetarista? Bueno, antes faltó una política monetaria más contractiva antes del pico de la crisis,
y después una política más activa y sobre todo de evitar la caída de los bancos, que eso es lo que finalmente lo que lleva al país a una enorme recesión y a una caída del crédito y a una deflación potentísima. Es lo que genera la fuerte caída de la producción y del ingreso y sobre todo del consumo y de la inversión que va a haber. Y sobre todo de la inversión, que es como el elemento dinamizador del capitalismo, que a esta cuestión Keynes después le va a dar mucha importancia. Y porque la inversión justamente en este contexto, dejado al laissez-faire, no se iba a reacomodar automáticamente como sostenían sus críticos contemporáneos de la escuela austríaca, como Mises, Hayek, para nombrar economistas que en esta época eran bastante conocidos. Pero bueno, también habíamos adelantado antes que en sí, estas son interpretaciones más de la historia económica, más que la crisis particular en Estados Unidos, ya toda la arquitectura económica mundial estaba bastante endeble. Entonces, cuando se produce la crisis, casi todos los países caen rápidamente porque sus balances de pagos estaban muy dependientes de los ingresos norteamericanos. Y porque además, hace varios años, tenían fuertes tasas de interés, fuertes recesiones internas y tenían problemas para colocar su producción. Entonces ya la situación era bastante difícil. Y en el caso de los países de productos primarios, ya casi toda la década del 20 es una década de bajos precios, donde los precios bajan bastante. Entonces eso es como que ya le saca bastante dinamismo y genera ya tensiones importantes. Entonces, cuando se desata la crisis, casi todos los países van a responder cortando sus lazos comerciales con los demás. Especialmente se va a decretar el fin del patrón oro, el control de las divisas por parte del Estado y sobre todo de los flujos comerciales. Lo que va a haber va a ser un aislacionismo o en el caso de los países que tienen imperios, tipo Gran Bretaña, un comercio intra-imperio. Y eso para Argentina va a ser muy importante. Entonces, esto a la vez como que retroalimenta la crisis, básicamente. Porque el mundo es como que se desconecta. Y volver a a una economía mundial conectada va a tardar bastante tiempo, casi unos 20 años aproximadamente. No. Bien. Bueno, estos son países. El PIB per cápita, el cambio en el PIB per cápita entre el año 29 y 39, más de una década. Argentina con países similares y Argentina con potencias. Acá en el caso, miren, en el Estados Unidos, como en el lapso de 4 o 5 años, su PBI cae más del 30%, es una caída libre. El de Argentina va a caer en su punto más álgido un 20%, el de otras potencias europeas un 10%, y tanto en el caso de Argentina como de Estados Unidos, en todos los años 30 no alcanzan los niveles que había antes de la crisis. Acá unos países similares a Argentina, en el caso de Chile, también tiene una caída más del 40% en 3 años, un montonazo. Y este tipo de caídas económicas tan prolongadas, que en muchos casos dura toda la década, no se habían visto en toda la historia. No había ejemplos antes que esto. Y lo mismo se va a traducir en los niveles de desempleo. Este es el desempleo del Reino Unido.
el desempleo histórico de más de un siglo, pero acá en el periodo 1920-40, sobre todo posterior a la crisis, tiene sus picos del 15% de la población desempleada. En Estados Unidos es muchísimo más grande, de funcionar casi en pleno empleo en el año 29 a tener un cuarto de la población económicamente activa desempleada. Uno de cada 4 trabajadores que no tienen empleo. Y esa tendencia, si bien se va a aliviar en la década con la iniciativa del New Deal, recién con la movilización total de la producción norteamericana para la Segunda Guerra Mundial, es que va a volver al pleno empleo hacia el año 42-43. Como que va a tardar como más de una década en esta economía a volver a funcionar en pleno empleo. Lo cual, este es uno de los indicadores principales para pensar la magnitud de la recesión económica. Entonces, como la recesión fue tan prolongada, es como que ya se hizo bastante claro que la situación no iba a volver a la normalidad o al orden natural, como se le llamaba, bajo las ideas que había en esa época, es decir, no de la intervención limitada o nula del Estado en la economía, dejar todo librado a su suerte. Entonces, ahí rápidamente los estados tienen mucha acción. El cambio más importante que va a haber en Estados Unidos fue la política del New Deal, o nuevo trato. Que eso no solamente son políticas económicas intervencionistas, sino una nueva forma de entenderse del Estado con la sociedad. Previamente se crean muchas juntas reguladoras de áreas de la actividad económica, de la industria, de la agricultura y sobre todo del trabajo. Y especialmente se lanzan grandes planes de infraestructura, o sea, gasto público, en casi todo el territorio norteamericano, que van a emplear a cientos de miles de personas. Y además se van a empezar a otorgar las primeras mecanismos de ayudas sociales que se dan en Estados Unidos, como seguro de desempleo y asistencia a amas de casa, o sea, un subsidio directo por parte del Estado para alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de este fuerte gasto estatal, es como que en una economía que está fuertemente recesiva, que si busca volver a reactivarla. Este era el caso para el que estudió Keynes, o sea, Keynes pensó su teoría general del empleo, el interés y el dinero, en una economía capitalista desarrollada, como en el caso del Reino Unido o Estados Unidos, donde tenía una fuerte capacidad de producción. Entonces, en un contexto recesivo, el aumento del gasto público o del déficit fiscal, no así del aumento de la política monetaria, es lo que estimula la economía y sobre todo estimula posteriormente a la inversión privada, que es la que considera el motor del capitalismo. Y además las otras medidas tienden también a aumentar el consumo. Y acá ya después de la teoría general se empieza a pensar la economía con esa famosa ecuación que ustedes ven en Introducción a la Economía, es I igual a X, a gasto, más inversión, más consumo, menos exportaciones, menos importaciones. Bueno, ahí aparece esas primeras formulaciones, o ahí como nace la macroeconomía moderna. Entonces, desde el lado de la inversión, bueno, se piensa el aumento del gasto para aumentar justamente o estimular a que la inversión privada haga lo mismo. También se da importancia al aumento del consumo, pero de esta manera contracíclica. Y además, obviamente, Keynes propone una nueva teoría del empleo que va a depender más
del aumento de la inversión de los capitalistas que por los marcos interpretativos neoclásicos, de la utilidad marginal del trabajo para los empresarios o la desutilidad del trabajo para los trabajadores, porque también la teoría neoclásica del trabajo, de los mercados de trabajo, no podía explicar que haya desempleo del 10, del 20 o del 25% de la población económicamente activa. Entonces, eso entra en una fuerte crisis que Keynes va a tratar de crear su propia teoría del empleo para subsanarlo. Porque obviamente no se puede explicar un desempleo de millones de personas porque los trabajadores le da de su utilidad marginal el salario que le pagan. O que tenga que pagar para trabajar cuando pasas el cero, como que es bastante estúpido. Pero, sin embargo, ahí había 20 millones de desempleados o más. Porque en este marco interpretativo tradicional es como que si bien podía existir un desempleo o un desempleo natural de un poco porcentaje de población, como que tendía a explicarse por algunas fricciones o que los factores de producción no circulan rápidamente entre todas las industrias. Porque piensen que esta vieja teoría pensaba que todos los factores de la economía estaban aplicados al pleno empleo. Porque si no se estuviera, esa economía no estaría maximizando su frontera de posibilidades de producción. Pero bueno, en la práctica existía este problema de desempleo, y el desempleo se va a explicar justamente por la cuestión de la demanda agregada. O sea, bueno, básicamente en el capitalismo puede haber una oferta agregada y una demanda agregada que funcione sin que todos los recursos estén plenamente empleados. O sea, la cuestión va a ser cómo hacemos para que esa demanda agregada absorba todos esos recursos. Y eso no se da de manera automática, entonces hay Keynes le mete lo del gasto público, teoriza sobre el tipo de inversión. Entonces es como que va tratando de pensar esos cambios que le están siendo contemporáneos. Y que después, obviamente, se va a consolidar como interpretación dominante de la economía posterior a la Segunda Guerra Mundial, aunque con varias modificaciones importantes. Y después también la cuestión, una palabra que va a ser bastante importante, va a ser el tema de la planificación económica. Porque recordemos que ya ahora el mundo no es solamente capitalista, sino que también había una parte que era comunista o socialista, en donde la planificación económica parecería estar dando grandes resultados. Porque en el caso de la esfera soviética no se vio influenciada por la crisis del 29. Y ahí, a partir de la planificación económica o de los planes quinquenales de Stalin, que obviamente se tomaron ahí sus cientos de miles o algún millón de vidas en el medio, pero a partir de la planificación centralizada se transforma un país que era casi feudal a inicios del 1900 en un país fuertemente industrializado. Y eso obviamente se va a lograr con la colectivización forzada de la agricultura y después la puesta en servicio de los recursos generados por esa agricultura para el aumento de la urbanización, que requería un mayor crecimiento de la industria, que era lo que buscaba Stalin con la Unión Soviética en los años 30. Entonces ahí, como que a partir de la planificación se logra un crecimiento industrial bastante grande, pero que obviamente tenía sus problemas, porque hubo periodos de fuerte desabastecimiento de comida, porque obviamente la población urbana crecía tanto y en el campo se explotaba demasiado la población rural, que obviamente o dejaban de producir o se morían de hambre. Entonces, estos grandes saltos que a algunos países como Inglaterra le tomaron más de un siglo o 2 siglos y que se querían hacer
en 5 años, obviamente el quinquenal viene de 5 años, es como que, bueno, obviamente va a tener su costo social bastante grande. Y lo mismo después va a pasar con China cuando quiera replicar los planes quinquenales. Entonces ahí la planificación económica, bueno, es tomada por muchos políticos de los países capitalistas, bueno, para empezar a tener cierto control de la economía, más que nada en el sentido de volverla a su carril natural de donde se desvió. No es que querían una economía colectivizada, sino que, bueno, más o menos devolverla a un lugar de funcionamiento en el que estaba anteriormente, que obviamente no se iba a poder volver por las viejas ideologías liberales del no hacer nada. Por eso es que desde lo teórico y desde lo político esta década es muy, muy activa, como que se transforma radicalmente, básicamente, el mundo. Y eso también se tradujo, especialmente con el New Deal, con los primeros estados de bienestar, que va a ser como la otra gran figura que se va a consolidar después de la Segunda Guerra Mundial en el periodo de los años dorados. Generalmente el Estado, hasta la década del 30, tenía sus funciones, especialmente en el terreno diplomático militar, sus funciones históricamente de la antigüedad, y también el de construir un orden jurídico y de dar ciertas instituciones donde la economía creciera, que son sumamente importantes, esas instituciones como la banca, la educación, etcétera, etcétera. Pero hasta ahí era un rol bastante limitado dentro de todo. De hecho, los estados no ocupaban más del 15% del total de una economía en esta época de la historia. Entonces, con los primeros estados de bienestar, el Estado se va a empezar a encargar de más áreas, especialmente de la relacionada a la seguridad social, y sobre todo en cuestiones como salud y educación, de manera generalizada, que en casi todos los países no existía. Un sistema de protección social y de fomento a la educación y a la salud. Y eso obviamente va a llevar a que los estados aumenten su tamaño en la economía y sobre todo también aumenten sus funciones. Es como el gran cambio de la década. Y eso después obviamente se termina de consolidar en el periodo de posguerra, básicamente. Al igual que las ideas keynesianas. Y obviamente ahí también aparece la primera reacción en términos de pensamiento económico que se llamó la reacción neoliberal. De ahí surge el término neoliberalismo, que acá los mismos pensadores neoliberales, se decían neoliberales, después obviamente van a querer decir que no son neoliberales, que son liberales, pero acá hay como dos tipos de liberalismo. O sea, el New Deal se llamó el nuevo liberalismo, que era un liberalismo político que entendía que para garantizar las libertades y los derechos de las personas, había que justamente regular a las fuerzas del mercado. Y era básicamente para garantizar la propia supervivencia de estos estados capitalistas que tenían su competencia con los movimientos fascistas y sobre todo socialistas. Entonces, para caer en cualquiera de estos dos lados, era necesario que el Estado se empezara a encargar del bienestar de toda la sociedad, no solamente otorgar derechos políticos y la igualdad ante la ley, sino empezar a regular la actividad económica, cosa de que todos los factores estén totalmente puestos en la producción, como por ejemplo el empleo, que era lo más importante. El empleo se vuelve como uno de los objetivos centrales de toda la política económica, volver al pleno empleo del factor trabajo, que obviamente no existía en este contexto por el fuerte desempleo. Y eso permitiría, obviamente, salvar a las instituciones de la democracia liberal, esta mayor intervención
del Estado en la economía y el aumento de nuevos derechos. Y eso obviamente le salta a contestar, bueno, todo un pensamiento reaccionario de autores como Mises, Hayek, que empiezan, bueno, justamente a cuestionar esto tempranamente. No es que el neoliberalismo aparece mágicamente en los años 70 con Reagan y Thatcher, sino que surge en estos años como reacción al New Deal y a la teoría general de Keynes que se publica en el 36. Esa es como la genealogía de los primeros pensadores neoliberales, en tanto movimiento. Y se ponen neo porque buscaban distinguirse de estos nuevos liberales como Keynes. Bien, entonces, ¿qué pasa en Argentina en estos años? Bueno, obviamente va a pasar de todo, básicamente. En Argentina, recuerden que ya tenemos el primer golpe de Estado. Ese golpe de Estado va a dar lugar a una dictadura que dura 2 años. Y luego de esa dictadura de 2 años, la situación no va a volver a la normalidad, sino que para que vuelva a restablecerse la democracia va a haber que esperar a las elecciones del año 46. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, posterior a la dictadura de Uriburu, que tiene un intento de imitar los movimientos corporativistas o fascistas de Italia, pero sin mucho éxito, el gobierno militar llama a elecciones en donde se va a imponer la Unión Cívica Radical, naturalmente como el partido mayoritario, pero que rápidamente van a desconocer esas elecciones, van a llamar a elecciones nuevas y van a reintroducir lo que se llama el fraude patriótico, que es nada más y nada menos que la vuelta a un estado anterior a la ley Saspeña de 1912. Entonces, acá se consolida el fraude como una práctica electoral. De hecho, se llama restauración conservadora o década infame, si a eso le sumamos algunos hechos de corrupción bastante graves, o la muerte de algunos senadores en el Congreso, o los tratados con Gran Bretaña y Estados Unidos, como que es una década fuertemente ideologizada. Pero bueno, básicamente esos gobiernos semidemocráticos o que llegaban con el fraude estaban integrados por parte de la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista Argentino del lado de Pinedo, porque va a haber un personaje muy importante en los años 30 que se llamó Federico Pinedo, que va a ser ministro de Economía de Justo, que venía del Partido Socialista, que era un partido de inclinación socialdemócrata, no el socialismo en el sentido soviético, sino más europeo, que cree en la democracia, en el juego de las fuerzas productivas, bla, 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 pero con cierto bienestar de las masas, qué sé yo. Obviamente este tipo de ideología en la Argentina no tenía como mucha raíz para meterse. Entonces ya acá Pinedo pasa al gobierno conservador de Justo, como su principal funcionario, figura económica. Y eso se le llamó la concordancia, una parte conservadora aliada con una parte de la Unión Cívica Radical y este Partido Socialista Argentino, que era muy chiquito, pero que tenía figuras muy relevantes, como el mismo Pinedo. Y entonces ahí se van a suceder, bueno, un presidente justo, que venía de los militares, pero que accede en una elección fraudulenta, como candidato civil. Dos presidentes, Ortiz y Castillo, que también salen del fraude patriótico. Y finalmente otro golpe de Estado en 1943, pero que va a tener una tendencia diametralmente opuesta al golpe de Estado del 30. O sea, el golpe de Estado del 30 es un golpe de Estado más conservador, como reaccionario en contra de Irigoyen, básicamente, y de la democracia. Mientras que el golpe del 43 se va justamente a lanzar en contra de esa llamada década infame y sobre todo va a estar caracterizado por otro tipo de militares que
buscaban acelerar el proceso de industrialización argentina y sobre todo controlar a la clase obrera que estaba en una fuerte expansión y la conflictividad social en los 30 había aumentado significativamente. Porque ¿cuál va a ser el gran cambio que se da en Argentina en los años 30? Bueno, básicamente la aceleración de la industrialización y ya podemos llamarlo ISI, ¿no? La primera fase de la ISI. Que si bien se da de manera natural por el cambio de las circunstancias, eso dio lugar a un crecimiento de la industria muy importante y un crecimiento de las masas obreras, pero que el salario real no acompañó ese crecimiento. Entonces, y no solo en el término de salarios reales, sino que también hay una involución en cuestiones de leyes laborales, que algo se habían empezado a lograr con Alvear o con Irigoyen, a pesar de esa postura dual de los radicales entre represión y legislación social o laboral. Acá es como todo eso va a empezar a hacer letra muerta. Entonces hay una fuerte explotación de la mano de obra de los trabajadores industriales y también una fuerte tendencia a un aumento del sindicalismo, que en este caso estaba más o menos orientado hacia movimientos socialistas, anarquistas. Entonces ahí va a empezar a aparecer una figura que, bueno, va a tratar de terminar con eso, pero por la vía de la persuasión y la negociación, que va a ser, ya se imaginan quién es, y ahí va justamente ser ídolo de los trabajadores, básicamente, cumpliendo con los objetivos de evitar la conflictividad social. Pero bueno, este golpe de Estado no deja de ser una dictadura y obviamente también va a tener una postura de perseguir a los partidos políticos, a las organizaciones sociales que no lo acompañaban, pero que su principal objetivo iba a ser justamente acelerar la industrialización. Porque acá hay un cambio de ideas muy importantes hacia el tema de la industria. Eso después lo vamos a ver hacia el final de la clase. Bien, lo primero obviamente que se va a ver en la crisis del 30 va a ser en la caída del comercio exterior. Acá tienen esta tablita las exportaciones que hay en millones de dólares en el año 28, que son más de 1.000 millones de dólares en exportaciones, y lo medimos en ingreso, mientras que para el año 30 eso va a caer a la mitad, 516, y después para el año 32, 335 millones. ¿Ven la fuerte caída que hay en el lapso de 5 años? Lo mismo va a pasar con las importaciones y después también los términos de intercambio de los productos primarios frente a los productos manufacturados también van a caer significativamente. Entonces también caen cantidades y también caen en términos relativos a otros productos, a la capacidad de compra que tienen esas exportaciones frente a los productos industriales. No solamente van a caer muchísimo en términos cuantitativos, sino que esas exportaciones van a poder comprar menos bienes industriales con la misma cantidad. Por eso los términos de intercambio también caen. Y esto obviamente va a tener una fuerte repercusión. Pero obviamente esta caída exportadora se da en casi todo el mundo. Porque obviamente el comercio tiende definitivamente a cerrarse. No es que Argentina es un caso excepcional. ¿Profe, en la crisis del 30 Argentina tenía patrón oro o qué tenía? Ahí ya había salido, o sea, tenía el sistema de caja de conversión, pero había salido de la convertibilidad. Después íbamos a ir justamente a eso, ahora en un toque. Después de la crisis del 30, se abandona definitivamente ese esquema de caja de conversión o patrón oro por el control de cambios. O sea, si bien la inconvertibilidad se había decretado con Irigoyen, todavía figuraba la caja de conversión como la institución monetaria argentina. Eso se termina en el año 32.
y se establece una agencia que se llamó Agencia o Oficina de Control de Cambios, en donde ya no tiene más sistema monetario, sino es que el Estado el que distribuye discrecionalmente las reservas, básicamente, o la cantidad de dinero que hay en la economía. Controla la cantidad de dinero en pesos argentinos y la cantidad de oro. Es como que la distribuye discrecionalmente en base a las necesidades de la economía, porque obviamente los ingresos por exportaciones caen muchísimos. También habíamos visto el problema de tener el sistema impositivo atado al comercio exterior, entonces también hay un fuerte déficit fiscal y la deuda se hace más difícil de pagar, aunque en el caso de Argentina una medida bastante insólita para esa época es que Argentina sí continuó con el pago de la deuda externa, siendo uno de los pocos países que logró pagar su deuda externa en tiempo y forma durante estos años. Pero obviamente eso le costó un esfuerzo bastante importante. Y también obviamente se va a crear ese mecanismo de control de cambio justamente para destinarlo al poco oro que había, destinarlo a las importaciones más importantes, porque todavía Argentina es una economía que depende bastante de las importaciones del exterior. Entonces ahí un mecanismo más selectivo se volvió muy importante. Bien, 31, era el 31. Me erré por un año. Bueno, 31, control de cambio. El control de cambio básicamente tenía esa función. Ahí lo que se propone inicialmente es un desdoblamiento cambiario, uno comercial para que el agro venga a liquidar y otro financiero para vender al resto de las particulares. Entonces el Estado ahí como que se quedaba con la diferencia y también obviamente regulaba en qué se podían gastar las divisas, además de quedarse con esa diferencia. Entonces ahí había una lista de importaciones prioritarias y también a los ingleses se le daba bastante prioridad en ese manejo de divisas. Después vamos a ver por qué. Pero lo que va a hacer el Estado, esto sigue en relación con otros países, va a ser empezar a crear juntas reguladoras de la actividad económica. O sea, se crean juntas reguladoras de carne, de granos, de azúcar, que básicamente garantizaban precios mínimos de subsistencia para que la caída de los productores no sea tan masiva. Especialmente los productores agrícolas, que habíamos visto que eran bastante débiles ante los grandes propietarios, que pagaban mucha renta de alquiler, que tenían problemas con la tecnificación, también con el azúcar o otras economías del litoral y del noroeste de Argentina, y que ya eran antes de la crisis industrias que estaban en sobreproducción, pero que ocupaban bastante mano de obra. Entonces como que se trata de sostener a la mayor cantidad de productores posible, aunque con el correr de la década casi buena parte de la población de estas provincias va a ir a parar justamente al Gran Buenos Aires. Y otra cosa también muy relacionada con el contexto de los años 30 va a ser un plan económico que se caracterizaba por copiar en algunas cosas al New Deal. En este caso, un plan de infraestructura o de obra pública bastante importante, sobre todo rutas y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que tiene una fuerte expansión en esta época. Entonces, como que ahí el Estado empieza ya a aumentar el gasto para a estimular la actividad económica, pero más o menos esto está todavía limitado, no es que alcanzó los volúmenes que había en Estados Unidos y demás, pero fue un plan fuertemente intervencionista. Y después lo que sucedía era el comercio, habíamos visto el tema del comercio triangular, pacto Roca-Ranciman, que había esta cuestión de
de este triángulo comercial de fuerte déficit con Estados Unidos, con las importaciones que venían de Estados Unidos, especialmente importaciones de bienes de capital e intermedios que crecen notoriamente con la expansión del mercado interno de Argentina y sobre todo ya la mayor preponderancia que va. Las exportaciones argentinas que no podían entrar a Estados Unidos, pero que sí entraban exclusivamente al Reino Unido. Entonces era una especie de triángulo comercial que habíamos explicado en la clase pasada. ¿Qué es lo que pasa en este contexto de crisis? Bueno, Reino Unido, posterior a la crisis del 30, también controla su comercio exterior y va a comerciar con sus colonias, que fue lo que se llamó el Tratado de Ottawa, que garantizaba la primacía de los productores que estaban dentro de la Commonwealth británica, que es básicamente Reino Unido con todas sus colonias en América, como Canadá todavía hay una colonia, Australia, Nueva Zelanda, India, Sudáfrica, que eran buena parte de los competidores de Argentina. Entonces, en este Tratado de Ottawa, Argentina es expulsada del comercio británico. Y ahí es donde se intenta negociar la reincorporación de Argentina en el negocio de las carnes, donde la habían vetado al 100%. Y de hecho, una de las mayores exportaciones de Argentina eran carnes y justamente a Reino Unido. Entonces el problema era bastante grave. Entonces, en el año 33 se genera un encuentro entre el embajador argentino Julio Argentino Roca con el par británico, que era de apellido Ranciman, y hacen un acuerdo comercial para garantizarle una cuota argentina en el mercado de carnes británico. Entonces, para eso, para que Argentina vuelva a entrar en el mercado de carnes británicos, se otorgan una serie de preferencias a las empresas británicas dentro de Argentina. O sea, la primera va a ser acceder a las divisas del control de cambio para que las empresas británicas remitieran utilidades libremente como si estuvieran en un patrón oro, donde no había ningún tipo de restricción. Después también va a tratar de darle preferencia a las importaciones de sus manufacturas. Pero esto, si bien generó mucho revuelo y en el nacionalismo se vio como algo malo que perjudicaba las importaciones argentinas, a las industrias argentinas, en realidad ahí esto se hacía para competir con Estados Unidos, que es finalmente lo que no se va a poder hacer en esta época. Porque Estados Unidos, en un contexto de fuertes barreras arancelarias y de preferencias británicas, si bien la inversión extranjera directa no fue tan grande como en los años 20, sí siguió viniendo y empezó a instalarse cada vez más en la producción industrial argentina. Entonces, de esa manera saltan las barreras comerciales que les trata de imponer el Tratado Roca-Ranciman. Por eso que también se reduce bastante las importaciones de Estados Unidos, no solo por la restricción comercial, sino porque empiezan esas empresas a localizarse dentro de Argentina. Pero bueno, esto también generó mucha polémica, sobre todo por los negociados entre la oligarquía argentina con los frigoríficos británicos y también estadounidenses que andaban metidos, que tendían a sobrefacturar sus ingresos para después girarlos libremente. Hay todo un escándalo de corrupción que denuncia Lisandro de la Torre contra el senador Luis Doscau, que era el presidente de la Sociedad Rural. Después ahí lo tratan de matar a Lisandro de la Torre en pleno Congreso y su compañero de banca se mete en el medio y lo matan a él. Por eso, en términos políticos, es todo bastante turbio esta época. Por eso también se le llama la década infame. Pero bueno, esto en el largo plazo no logra revertir las fuertes tendencias históricas. O sea, Reino Unido estaba de retirada, Estados Unidos estaba en auge, los yanquis fácilmente
se pasan este tratado por donde no da el sol, entonces entra rápidamente en el país. Y después todo lo que es la oligarquía terrateniente argentina como actor político también está en declive ante nuevos autores, o sea, porque están las Fuerzas Armadas, va a estar también la Iglesia. Ya, Argentina hasta esta época fue un país bastante laico, de hecho en el siglo XIX, en su formación de Estado Nacional, todo el Partido Tomista Nacional era 100% laico, a diferencia de otros casos de América Latina fuertemente influenciados por el catolicismo. Pero acá la Iglesia, y sobre todo con su relación con las Fuerzas Armadas, va a empezar a tener cada vez más importancia, sobre todo por la adopción de teorías del consenso vaticano acerca de la relación con la clase obrera o la explotación de los obreros, como para prevenir los grandes conflictos sociales y el comunismo. Entonces ahí Iglesia, Fuerzas Armadas y Movimiento Obrero van a ser como los grandes actores sociales de la época, como que también la oligarquía terrateniente como que ya prácticamente no tiene tanto poder, pero también está en retirada. A pesar que después el peronismo en su retórica la va a instalar como un enemigo, es un enemigo prácticamente de papel, no existe más para los años 40. De hecho, casi todos los grandes terratenientes en esta década del 30 empiezan a vender los palacios que tienen en la ciudad de Buenos Aires, que ahora casi todos son embajadas, centros culturales y demás. Y también se habían perjudicado por esta tendencia que vimos del agotamiento de este modelo extensivo del agro argentino, eso también, más que las familias eran cada vez más numerosas y había menos para repartir, entonces todas estas cosas llevaron a que como grupo social de Argentina perdieran protagonismo en esta década junto con el Reino Unido. Bueno, esto ya le había comentado del gobierno de la acción, las juntas reguladoras, la política de infraestructura con las obras públicas durante el gobierno de Justo. Y sí, también acá hay algo que se destaca, que van a ser las migraciones internas desde las provincias más lejanas hacia el conurbano bonaerense o la ciudad de Buenos Aires, y en menor medida otras ciudades como Rosario, que también va a estar relacionado con el auge de la industrialización. Son dos fenómenos que van a ir de las manos. Bien. Otro punto importante va a ser la política monetaria. Acá ya habíamos visto que se abandona la caja de conversión o el patrón oro, se crea un control de cambio del año 31, y acá sí se va a cumplir con una vieja deuda pendiente que era la creación de un banco central. Entonces acá ya, para estos años, casi todos los países de América Latina crean sus bancos centrales. De hecho, hay misiones del gobierno del Reino Unido y de Estados Unidos para crear bancos centrales en América Latina y más o menos hacerlo a sus modelos. En el caso de Argentina, obviamente, imita un modelo británico. Entonces, acá ya como que se complejiza el entendimiento de los asuntos económicos, se toma como dado que el circulante monetario lo tiene que proporcionar una autoridad monetaria y no el saldo del comercio exterior, y además esa autoridad monetaria tiene que intervenir fuertemente en las fluctuaciones que tiene una economía capitalista, tanto en el momento de auge, para hacerlo más corto, como en el momento de depresión, para volverla a su cauce a partir de la expansión. Y este Banco Central, bueno, originalmente es un banco central mixto, que no es 100% público, o sea, tiene capitales privados y capitales públicos, tiene también representantes del gobierno y representantes del sector privado argentino y sobre todo de la banca, que en buena parte también eran ingleses, que buena parte de la plata la ponen ellos también.
Entonces, básicamente, el objetivo que tiene el Banco Central ahí va a ser de cuidar la moneda y evitar las fluctuaciones ya con herramientas más modernas, como es las operaciones de mercado abierto, la colocación de títulos públicos, como que ya empieza a ser como más actualizada la política monetaria y no tan arcaica. Pero obviamente este Banco Central no tenía la misión explícita de fomentar la actividad económica o de la industria, sino evitar justamente fluctuaciones excesivas en el valor de la moneda. Nada más. Porque todavía este Banco Central se da en las concepciones fuertemente ortodoxas de la economía. Un Banco Central ortodoxo, pero que ve con necesidad justamente que el Estado tiene que intervenir en el mercado monetario de manera mínima, al margen, pero tiene que intervenir. No es que imprime billetes porque se le canta. Y eso después, este tipo de Banco Central va a cambiar en el periodo anterior, que le va a seguir, que vamos a ver la clase que viene. Bien. Entonces acá estamos en lo que se puede hacer ya una Argentina industrial. Acá ya el sector manufacturero, en la década del 30, sobrepasa definitivamente al agro y es como el sector que más crece y el que más factores demanda. Inversión, trabajo. En términos de trabajo, bueno, la inmigración interna va a ser la que va a proporcionar buena parte de esa necesidad de mano de obra de la industrialización. Y es una industria que crece por circunstancias naturales, no es que está apoyada desde el gobierno, que eso es una cuestión muy particular de la industria en los años 30. Como que no va a haber acciones del gobierno que busquen fomentar la industrialización o que haya política industrial, sino que en este contexto de cierre total de la economía y de un tipo de cambio que en términos reales es muy alto, es como que hace muy rentable un montón de actividades industriales que en un contexto de economía abierta no hubieran sido posibles de que esas actividades sean rentables. Sobre todo van a crecer intensivamente las industrias más básicas, o sea, industrias livianas, alimentos, bebidas, textiles, las industrias más de consumo masivo son las que van a crecer aceleradamente en esta etapa, que obviamente son las que menos competitivas serían en un contexto de economía abierta, pero que acá, por cuestiones específicas de las circunstancias, se vuelven competitivas porque obviamente con este tipo de cambio real era muy difícil importar, también era difícil importar porque todos los países tenían restricciones comerciales y además había poco ingresos por exportación, entonces tampoco iba a tener con qué importar. Por eso es que crecen mucho, pero también este fuerte crecimiento de la industria se da con un salario real de los trabajadores estancado y sobre todo va a depender de pequeñas y medianas empresas que van a ser las que más empleo generen, mientras que un puñado de empresas, sobre todo empresas extranjeras, van a concentrar la mayor parte de la producción. O sea, la producción la concentran unas pocas empresas y el empleo lo concentra casi todas esas pequeñas y medianas empresas que se quedan con una parte muy chiquita de la producción. Entonces, esto da un tipo de industrialización bastante débil y poco eficiente. Y también acá ya empieza el problema de que, bueno, el mercado argentino es relativamente chico como para tener grandes industrias de escala como hay en los países más avanzados. Entonces, eso va a requerir de un tipo de política industrial que en este momento no existía y sobre todo de capital extranjero que en este momento no estaba disponible. O sea, ir hacia otro tipo de industrias más sofisticadas, que es algo que se va a hacer entre el segundo gobierno peronista y Frondizi, que o sea, por acá todavía falta muchísimo para las grandes industrias de escala. Pero bueno, ya se notan acá unos rasgos de esta ICI que van a perdurar bastante tiempo.
Entonces, hacia 1940 ya está iniciada la Segunda Guerra Mundial, pero a diferencia de la Primera Guerra Mundial, la Argentina está en una situación de pleno empleo. ¿Por qué? Porque ya hay una fuerte industria que está consolidada, que todavía le falta mucho camino por recorrer, pero que ya absorbe la mayor parte de los trabajadores y que se destina hacia el mercado interno que está ahí en expansión, y que ya no depende tanto del mundo como dependía antes de 1914, que es un corte abrupto. Entonces la falta de importaciones genera más desempleo que empleos por sustitución. Acá no, ya están todos en pleno empleo de la economía, el contexto de protección generalizada la había apuntalado. Entonces ya empiezan el debate de qué hacer, bueno, cuando se termine la Segunda Guerra Mundial y el mundo vuelva a algo similar a antes de 1914 o los primeros años 20, bueno, qué es lo que va a pasar con toda esta industria que avanzó en estas circunstancias muy particulares. Y sobre todo, qué va a pasar con el pleno empleo de los trabajadores, que todavía estaban organizados, que cada vez más se organizaban en sindicatos y en donde la conflictividad social y política iba en ascenso. Entonces ahí una vuelta a cómo estaba todo antes de 1930 no iba a ser posible, y eso iba a generar tensiones elevadísimas. Entonces, uno de los primeros planes que busca pensar la economía argentina en un mundo con la multilateralidad restaurada, como va a ser posterior a la Segunda Guerra Mundial, esto va a tardar, ¿no? Recién a mediados de los años 50 es como que se pueda hablar de una vuelta a la normalidad. Pero bueno, acá Pinedo se apura y ya hace un plan como si el mundo volviera a la normalidad en el corto plazo. Piensen que la Segunda Guerra Mundial termina en el 45 y después toda la reconstrucción de Europa tarda como 5 o 6 años más. Pero hace bien en pensar justamente esta temática. Entonces, acá va a haber varias propuestas de tipo de industrialización, dado que esto ya el cambio era inevitable. Entonces, Pinedo piensa un tipo de industrialización más orientada por parte de la política del Estado hacia actividades relacionadas con sus ventajas comparativas naturales, es decir, las agroindustrias o industrias alimenticias, sobre todo la industria de maquinaria agrícola, y también a alinearse fuertemente con Estados Unidos, que iba a ser la principal potencia vencedora de esa época. Entonces, ahí como que para Pinedo la industrialización tiene que ir más orientada por la política pública hacia a las ramas naturales de Argentina, y no tanto en estas industrias livianas que ocupan mucho empleo, pero que son eficientes y que sería más fácil de importar de afuera que hacerlo nosotros mismos. Entonces ahí como Pinedo genera tipo un plan, una planificación, bueno, de qué medidas hay que tomar. Pero este plan Pinedo es bastante impopular porque al sector más tradicional de la economía, más del campo, le parecía muy intervencionista, mientras que al sector industrial, a la UIA, le parecía muy poco, muy laxo para ella. Entonces, bueno, también se opusieron, porque este plan no sirve para nada, y para el campo era muy intervencionista, para la industria era muy tibio. Es un plan bastante impopular y que tampoco se logra hacer justamente por las presiones políticas que hay en el Congreso en el año 40. Pero bueno, es formalmente la primera planificación económica que se manda al Congreso, pero que obviamente no se hace porque nunca está la ley. La primera planificación va a ser, naturalmente, el primer plan quinquenal del año 47 con el peronismo.
Entonces, ya en el 43 tenemos, en el contexto de ya como la Segunda Guerra Mundial ya estaba media liquidada, entonces ahí hay mucho debate acerca de la neutralidad argentina. Obviamente los gobiernos de la década infame, por el fuerte alineamiento británico, mantuvieron a la Argentina a raya de la guerra, porque obviamente para los británicos no convenía que Argentina estuviera en la guerra, pero sí los estadounidenses querían meter a Argentina en la guerra del mismo modo que metieron a México y a Brasil. Son como los tres grandes, estos tres somos los principales países de América Latina, entonces también querían meter a Argentina en la guerra, y Argentina siempre tuvo un fuerte sentimiento anti-norteamericano que viene desde la época de los partidos conservadores, el fin del siglo XIX. Y obviamente la alianza con Reino Unido hacía que Argentina no quiera participar en la guerra. Pero ya hay un cambio hacia el 43 donde las presiones de Estados Unidos son cada vez más y el gobierno de Castillo es como que empieza ya a planificar la entrada a Argentina y ahí con esa excusa le dan el golpe de Estado a un grupo de oficiales nacionalistas que querían mantener la neutralidad, básicamente. Alguna historiografía más liberal después va a decir que eran pro-nazis, que bla, bla. Pero básicamente la neutralidad está explicada por la fuerte unión de las exportaciones argentinas hacia el Reino Unido como prácticamente su único destino. Entonces, esa es la excusa política para el golpe de Estado y a la vez estos militares sí van a tener una propuesta de industrialización clara. Sobre todo porque en este contexto, en su interpretación más nacionalista, para que Argentina sea una potencia regional, obviamente tiene que tener unas fuerzas armadas más poderosas que la que tenía. Pero a la vez ya en este contexto, tener fuerzas armadas requería de tener industrias. O sea, si no sos una potencia, ni siquiera sos una potencia regional, si importás todo de afuera. Porque todas las potencias tienen sus grandes industrias. Entonces, eso en Argentina, ese tipo de industrias relacionadas a la guerra, prácticamente no existían. No existía un autoabastecimiento de petróleo, de energía, que es lo más básico. No existían industrias siderúrgicas de gran escala. Sí existían industrias livianas de metalurgia, para hacer productos de uso cotidiano, pero no existían industrias del tamaño que podría demandar un ejército para hacer vehículos, aviones, tanques, balas, municiones de cañón. Entonces, Argentina no tenía ese tipo de industrias y por eso es que estos militares sí ya dan un fomento explícito hacia la industrialización, sobre todo con el general Sabio, ese apellido que le da un impulso a las industrias. Ahí se planea la primera planta de siderurgia argentina. También se crea la fabricación la primera fabricación de aviones en ese contexto. Y se crea Fabricaciones Militares, que es una empresa estatal que fabrica municiones y demás cosas que demandaban las Fuerzas Armadas, que realmente las importaban o de Alemania o de Gran Bretaña. Por eso acá que el fomento a la industria es explícito, pero obviamente ahí estaba el tema de la conflictividad social. Dentro de ese grupo militar, el coronel Perón tenía un rol muy importante como vicepresidente de facto y como secretario de Previsión Social y ministro de Guerra, pero el que más va a usar va a ser su puesto de Previsión Social, que es como el que va a tratar de encauzar a los sindicatos otorgándole ventaja en todos los convenios colectivos de trabajo y en todas las negociaciones salariales con conflictos entre empresas y trabajadores en la Secretaría de Trabajo, básicamente. Casi todos los trataba de solucionar a favor de los trabajadores y buscaba fomentar justamente la organización en sindicatos con fuerte influencia del Estado, cosa de controlar a esas masas obreras y así justamente evitar la conflictividad política en Argentina.
En base a todas estas ideas de la doctrina social de la Iglesia y demás, no es que Perón inventa nada nuevo, es como si una mezcla de doctrina social de la Iglesia con copia del estado de bienestar estadounidense. Pero bueno, lo importante es básicamente eso. Entonces, ahí también, en la figura de Perón, que se vuelve el principal político de Argentina ya en este contexto, empieza a entrar en tensión con el gobierno militar, porque tienen dos ideas bastante contrapuestas a qué camino tiene que seguir la industrialización de Argentina. Porque los militares estaban pensando en una industrialización más pesada y acelerada, que eso requería un ritmo de explotación de la mano de obra que no era realista con sus objetivos de baja conflictividad social. Entonces ahí, para seguir por ese camino, con lo que hacía Perón no iba a alcanzar, iban a tener que usar más la fuerza para controlar la conflictividad social. Tipo como el desarrollo industrial de Corea del Sur. Es un desarrollo industrial fuertemente orientado a las industrias pesadas, pero con una explotación de la mano de obra que no era posible en Argentina. Argentina, ya de por sí, comparado a otros países, los salarios reales eran mucho más altos que la región, ya era una sociedad más civilizada, entre comillas, como para estar trabajando 18 horas por un plato de arroz. Entonces, esa industrialización pesada no se iba a poder hacer tan fácil, sin un costo grande. Mientras que Perón, obviamente, buscaba seguir apuntalando esta industria que era más ineficiente en el corto plazo de las industrias livianas y básicas, que eran las que absorbían la mayor cantidad de trabajadores y la que mantenían en pleno empleo a la Argentina. Entonces, finalmente el primer peronismo va a ir por ahí, para consolidar esas industrias livianas que requieren de una economía muy cerrada inicialmente. Después, el propio Perón en su gobierno va a dar vuelta esta idea y va a hacer otra cosa distinta, pero inicialmente apunta por ahí. Por eso es que ya hacia 1945 se crea el Consejo Nacional de Posguerra, y ya con el eje casi vencido, ahí sí se planifica definitivamente el futuro de Argentina, y de acá va a salir lo que se llamó el primer plan quinquenal, básicamente. Entonces tenemos esta industria que no es eficiente del todo, pero que emplea mano de obra. Entonces, para ir en base a estos objetivos que tenía Perón, va a ir por acá, básicamente. Vamos a ver cómo son esas políticas para seguir consolidando ese tipo de industrialización. Y cómo después eso está en crisis rápidamente. Pero hasta acá es más o menos por dónde va la cosa en el periodo de los años 30 y los primeros 40. ¿Alguna pregunta?